Hoy vamos a tomar un descansito de los videos tradicionales del programa Cartas de Cartay y vamos a hablar un poco sobre la cocina, sobre lo que significa cocinar. Yo le envié a mis estudiantes de patrimonio. Ustedes saben que la cocina es un patrimonio cultural, material e inmaterial. Es material en cuanto a que se utilizan utensilios, artefactos, que son tangibles, que son concretos, que se pueden mover o son inmuebles. Y también es inmaterial o intangible en el sentido de que es una experiencia, una habilidad, un conocimiento que pasa de una generación a otra, llega a nosotros y nosotros nos guiamos para cocinar. Es una manera intangible de producir un alimento. Es tangible lo que se utiliza para producir un alimento, el ingrediente, el utensilio, pero es intangible el resultado de aplicar esos utensilios para modificar, junto con una cocina, modificar un ingrediente para convertirlo en una preparación. Eso es tangible, eso se ve, se come, pero lo que no se come ni se ve es la sazón, como el sistema, diríamos, de darle sabor a una comida, ¿no? La mano, eso es intangible. Cuando digo, la mano del jardinero es intangible, la que hace crecer por amor las mata. Es intangible el amor que uno pone en la cocina. Bueno, hice esa pregunta a los estudiantes y la gente no piensa con su cabeza, sino que simplemente busca en internet. Se metieron en Wikipedia, por ejemplo, en Google, y consiguieron una cantidad de información que a mí no me interesa leer. Es una información venida de inteligencia artificial o de cualquier otra forma, ¿no? Eso es lo que se llama el efecto Google. No pensar las cosas porque las cosas están ahí a la disponibilidad. Solamente marcamos, hacemos clic y nos aparece la respuesta. Yo quería una respuesta del corazón, yo quería una respuesta de la cabeza, de la emoción. ¿Qué significa cocinar? Bueno, los cocineros opinan sobre la cocina, ¿no? Uno de los cocineros más importantes del siglo XX es Joan Roca, que es propietario y socio y diríamos gerente del Cellar de Can Roca. Los hermanos Roca son muy importantes, diríamos, en la cocina española. La han internacionalizado, la han hecho famosa, junto con otros cocineros, por supuesto. Y Joan Roca dijo que la cocina es para divertirse, es un hecho cultural. Y también es un espacio lúdico donde uno puede jugar e interpretar. Ahora bien, a mí me parece que primero es incompleta la definición, esa bella definición de Joan Roca es incompleta, porque en realidad la cocina es también creación, es también sabiduría, es también el azar. Entran muchas cosas en una cocina y sobre todo el control emocional. Todo el mundo sabe que cuando uno ve una cocina por dentro, y a veces lo ve en algunas películas gastronómicas, como por ejemplo La Receta Perfecta o una serie que se llama El Oso, uno ve que la cocina, dentro de la cocina, el espacio, el escenario de la cocina es como una olla de presión a punto de estallar. Y donde es normal que reine el estrés, la ansiedad. Es un ambiente cargado de adrenalina y de cortisol, que son dos neurotransmisores que conllevan a la ansiedad y sobre todo al estrés, y después a largo plazo van produciendo o ataques del corazón o van produciendo una tristeza, diríamos, que es muy difícil de eliminar, o están produciendo diabetes. Pero la preocupación no lleva a nada, y la ansiedad lleva a la preocupación exagerada lleva al estrés,
Y bueno, y eso se da mucho en la cocina. ¿Por qué en la cocina? Porque la cocina, esas alteraciones de conducta de los cocineros que se manifiestan en irritabilidad y una cierta agresividad, es agravada por varias circunstancias. Una es que laboran muchas personas en un espacio relativamente pequeño, en un espacio caluroso, en un espacio donde hay presión, donde hay fuego permanentemente y donde uno es presionado por la demanda del cliente y por la insistencia de un mesero. Y también por la búsqueda de rentabilidad y de rendimiento del propietario del restaurante. O sea que uno está sometido a muchas presiones y por supuesto uno se vuelve un poco agresivo, tiende a hablar, a mal hablar y va dejando atrás los sentimientos. Y la posibilidad de lograr una cierta compensación emocional, que es con la casa, con el niño, uno prácticamente queda como aislado. No ve al niño, sale, mientras el niño se va para la escuela, uno está durmiendo, porque la jornada duró hasta la 1 de la mañana del restaurante, el día anterior. Y cuando uno llega a la casa a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, ya el niño está durmiendo, ya uno no lo ve. Es mejor dicho, uno no habla con él y simplemente lo ve apaciblemente dormido. A él le falta, sin embargo, la presencia del padre, conversar con el padre, aunque también eso es mentira. Porque cuando uno tiene un hijo adolescente, uno dice que a mi hijo le falta mi guía, a mi hijo le falta conversar conmigo, pero los carajos no quieren conversar con ustedes, pues. Ellos están en otro mundo. Incluso menosprecian lo que tú haces. Yo no estoy hablando de mi propia experiencia, estoy hablando de la experiencia mía y de la experiencia de los demás, porque yo soy lector de experiencias de otros. Y entonces me entero de cómo son las cosas. Pues. Veo películas y me doy cuenta de que el adolescente es un adulto en formación o en proceso, que todavía no ha madurado su estructura cognitiva, no ha tenido un desarrollo cognitivo maduro y por supuesto no sabe lo que quiere. A pesar de que uno no sabe generalmente lo que quiere, el adolescente sabe menos lo que quiere. Entonces, bueno, y si ustedes eso le agregan algunos elementos del ambiente que no son muy positivos, como la cocina, pues por supuesto es una olla de presión a punto de estallar. Eso trabajar en un espacio pequeño, con calor, poca ventilación, diríamos controlado por supervisores, pero además presionado por, como yo dije, el mesero y el dueño del restaurante que busca rentabilidad y busca rendimiento. Y uno tiene ahí la amenaza del despido inminente si uno no hace bien las cosas. Bueno, eso modifica el comportamiento del cocinero a cualquier nivel de la estructura de una cocina. Desde el chef, que es el que responde en general, hasta los subchefs que responden ante el chef, más los jefes de partida, de cocina caliente, cocina fría, más todo, hasta lavaplato. Ahí todo el mundo lleva parejo y uno lo ve en las películas, ¿no? Pero si uno se pregunta además, ¿qué siente cuando cocina? Por ejemplo, sin ser Joan Roca. Joan Roca dijo que la cocina es un espacio para divertirse, es un hecho cultural, pero a la vez también es un espacio lúdico para jugar y para interpretar cosas, ¿no? Pareciera que es como una visión cándida, ingenua, pero no es ingenua, porque Joan Roca es un gran cocinero, pero es un gran cocinero que no le mete la mano a la cocina y solamente supervisa, viaja, ve cómo van los negocios. Él se alejó de la cocina, se alejó de los horarios extenuantes de la cocina. Y entonces, bueno, los que sufren son los que están adentro, los cocineros, los que tienen que darle cuenta del trabajo a él y darle cuenta todos los días a un cliente que es exigente y que pide que le den comida de acuerdo con el pago que le está haciendo. Es como un jugador de béisbol. Cada vez que él llega al bate, al turno de batear, él está sometido a muchísimas presiones. Está sometido a la presión de un récord, sometido a la presión de periodistas deportivos que están viendo a ver si uno pega hit o no. Está sometido al manager, al dueño del equipo. Uno no es por ejemplo, suficientemente útil para
ganar juegos con su equipo, entonces ya tiene el problema de que lo van a votar y tiene que estar defendiendo un salario, que es la comida de su familia, pero es también la fuente de enriquecimiento personal. Entonces uno está sometido a muchas presiones, sometido a una presión del line-up, presión del orden en que, a lo que uno hace con el bate, si uno pega un jonrón, un hit o nada, o se poncha, etcétera, ¿no? Es horrible. Uno a veces dice, los beisbolistas ganan mucho dinero. Sí, ganan mucho dinero. Pero también están sometidos a una presión hasta el punto de que ya cuando un beisbolista tiene 40 años, está ya carcomido por la presión, por la ansiedad. Y ahora no se encuentra en ningún lugar. Tiene mucho dinero, pero casi no disfruta. Es necesario ser muy inteligente para poder superar esos estados de ánimo. Como ir a la guerra. Es maravilloso. Uno mata gente, pero después uno viene destruido. Destruido. En todas partes de enemigo. Y en todas partes se le aparece el recuerdo de un niño que grita o de una mujer embarazada que sale en llamas de una casa sospechosa donde uno estuvo en Irak, por ejemplo, y tenía 19, 20 años. Uno tenía 20 años, entonces no puede, eso es difícil superarlo. Entonces, pero hay oficios más tranquilos y depende del tipo de oficio. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí qué es cocinar, yo le digo que cocinar para mí significa muchas cosas. Una cosa es, diríamos, combatir el estrés, la ansiedad. Yo gozo cocinando. Claro, pero soy un cocinero novato, que no sigo recetas, que sigo la intuición de lo que yo quiero comer, de la intuición de mi estómago o de mi gusto. A mí no me preocupa mucho la rentabilidad del arte de cocinar, porque yo cocino y no sé cuánto me cuesta el plato que me estoy comiendo. Me siento Dios cuando yo logro hacer un buen plato que sea un poco laborioso, que casi nunca los hago porque no sé. Pero cuando lo he logrado hacer, me siento Dios. Les confieso que me siento Dios, me siento feliz. También la cocina sirve para seducir personas. Woody Allen dijo que el camino más corto entre la puerta de entrada de una casa y la cama o la alcoba es una buena cocina. Es decir, uno seduce con la buena cocina. Y bueno, y uno se recrea con la buena cocina, uno celebra, se alegra. Hay una cocina de la celebración festiva, la cocina de los fines de semana donde se reúnen toda la familia, los nietos, pero uno no es cocinero. El cocinero para uno, para el que es cocinero, es un oficio, no para mí. Ahí tienen ustedes el caso de, por ejemplo, el cocinero que busca la felicidad. ¿Qué es la felicidad para mucha gente? Bueno, lograr éxito en la profesión, tener una familia sana, ser reconocido por lo que uno haga, hacer dinero, etc. Eso es. Pero hay cocineros, o hay críticos, o hay, diríamos, personas que trabajan en el arte culinario, como Anthony Bourdain, que lo tenía todo, y sin embargo se suicidó. Se suicidó. O cualquiera puede decir por efecto de la droga, pero ¿por qué uno llega a la droga? ¿Por qué uno se envicia con la droga? Si no es porque hay una especie de, diríamos, de sustructuración de su conciencia. Algo pide ese cuerpo para que uno caiga en la droga, y en la desesperación de la droga, y en la sin salida de la droga. Algo pide. Anthony Bourdain, amado por todo el mundo, por lo menos yo lo quería mucho. Todo lo que yo veía Anthony Bourdain lo leía. Me encantaba esa personalidad, la personalidad fresca, pero no era fresca, era una personalidad que era como un infierno por dentro, ¿no? No se entendía, no lograba pasar solo momentos de paz interior, no, él no tenía eso, era una desesperación. Un huracán de emociones era Anthony Bourdain. Cuando a la mamá, que era reportera del New York Times, de uno de los periódicos más importantes, le dijeron
que Anthony había muerto, suicidado en un hotel de Francia. Y dijo, no puede ser, no lo puedo creer, repítamelo. Sí, Anthony, tu hijo se murió. Una cosa es que me diga que él haya muerto y otra cosa que me diga que él haya suicidado. Anthony lo tenía todo, tenía fama, tenía dinero, popularidad, muchísima popularidad, era querido por todas partes, reconocido, era maravilloso en su profesión, había logrado tantos éxitos y además era querido por la gente. Mujeres no le faltaban, pero en cierta manera le faltaba amor verdadero, le faltaba paz interior, que él la buscaba tratando de apaciguar con la droga y la droga lo iba metiendo más y más en ese pozo profundo que es la depresión. Él caía, hasta que por fin la única salida que él vio, salida, vamos a llamarlo así, para salir de ese laberinto que no tiene salida, fue agarrar unas sábanas y ahorcarse. Pero no es solamente Anthony Bourdain, que era cocinero de Lille, de un restaurante, pero él no hizo fama como cocinero. Era un cocinero seguramente creativo, pero es un cocinero que se vacilaba la vida y por eso era fresco, espontáneo y era querido. Pero hay otros cocineros, como por ejemplo, hay 3 o 4 cocineros que se suicidaron y tenían 3 estrellas Michelin, tenían dinero, restaurantes muy bellos y una fama mundial, y sin embargo se suicidaron. Hay otros cocineros que tienen 3 estrellas Michelin después de haber hecho tanto esfuerzo y al final, creo que como Perry White, se devuelven las estrellas Michelin. Ya yo no quiero eso, ya yo no quiero esa fuente de problemas que significa tener una estrella o 2 o 3 estrellas Michelin. Joel Robuchon era una persona, según los amigos, una persona triste, que vivía viajando para defender sus 30 y tantas estrellas Michelin, porque él tenía muchos restaurantes en todas partes del mundo. Y entonces en todos esos restaurantes tenía estrellas, y entonces él era el que había acumulado más estrellas. Bueno, mientras que presenten ustedes ese cocinero, ese tipo de cocinero, diríamos que se estresa permanentemente, que tiene 3 estrellas y se suicida, que hay 3, en los últimos 3 o 4 años se han suicidado varios cocineros de mucha fama con estrellas Michelin. Incluso hay 2 con 3 estrellas Michelin que se suicidaron. Anthony Bourdain, con el más alto reconocimiento mundial, se suicida. Son comportamientos que se van acumulando negativamente o van acumulando factores negativos hasta que explotan. Como yo dije, como si fuera una olla de presión. Y entonces produciendo alteraciones en la conducta, en el comportamiento de la persona. Y bueno, entonces, frente a eso yo digo, ¿por qué perder de vista por lo menos un pedacito de felicidad que también le toca al cocinero? El cocinero siente felicidad por varias razones. Primero, el verdadero cocinero, o el cocinero cuando comenzó, porque da amor con sus preparaciones. Él da amor. Por ejemplo, la mamá mía, que era cocinera dentro del ámbito doméstico, ella nos daba amor a través de la comida. Nos estaba formando, creando, alejando las enfermedades, desarrollando el cuerpo físico y el cuerpo mental a través de la comida. Y además nos estaba dando afecto, como si nos abrazara cuando nos hacía la comida preferida. Esa comida que se convierte luego, con el paso del tiempo, como en referencia de la niñez, en eso que se llama memoria gastronómica o memoria gustativa, o memoria recuerdo, o alimento recuerdo, o alimento memoria. Hay muchas formas de llamarlo, pero que nos dejó un legado a través del gusto y a través de la comida. Y entonces recordamos a nuestra madre desde la cocina, y también a veces yo pienso en lo injusto que fuimos con nuestras madres. Yo no sé si usted, pero yo sí, que jamás llegué y la abracé para decirle: mamá, yo te reconozco el hecho
de que tú estés sacrificando parte de tu vida para entregármela a mí a través de la comida, como una emoción afable y cariñosa, como si me estuvieras abrazando. Y todavía sigo. Ya mi mamá murió hace bastante tiempo. Yo creo que murió hace, no sé, no me atrevería a decir, pero hace aproximadamente 30 años, ¿será? Bueno, lo cierto es que todavía la recuerdo. Y todavía recuerdo sus comidas. Todavía la recuerdo en la cocina. Todavía la recuerdo sirviéndonos en la mesa. Todavía recuerdo esa mesa que era para nosotros, siguiendo casi el manual de urbanidad de Carreño, era sagrada. No hablábamos cosas negativas, no interrumpíamos a nadie, no tratábamos de comernos la comida de los demás. Comíamos después que el padre llegaba, comíamos todos juntos. Era como un acto de solemnidad, como si fuera una mesa religiosa, como si fuera la última cena o la primera cena. Bueno, lo cierto es que yo disfruto cocinando las cosas que cocino, que pueden ser malas, pero que a mí me gustan. Como dijo una vez José Martí hablando, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Es decir, para mí mi comida quizás no sea la mejor. Esas comidas que yo como en los restaurantes de grandes cocineros o de cocineros inspirados, pueden ser populares, pero por ejemplo, yo todavía recuerdo la comida en Margarita de Esther, de Pilar. Recuerdo las empanadas de Cruzberry. Siempre lo estoy diciendo porque estoy agradecido al tratamiento cálido, generoso de la gente de Margarita. Donde me llevó Fernando Escorcia y Miguel Soler. Me llevaron a conocer eso. Todavía les agradezco todavía a Isabel Alba el hecho de que no sea una cocina venezolana, pero le agradezco la cocina peruana que me dio con amor, que es una cosa diferente. Yo he comido peruano en Lima, pero yo no sentí esa atmósfera de amor, de calidez, de reconocimiento, de cariño, de admiración de un cocinero por mí, como sí lo sentí de Isabel traspasado a su familia, a sus hijos. Entonces yo sentía eso de ellos, ¿no? Y en Margarita fui a visitarlos y a comer con ellos y fue como una especie de experiencia placentera, afectiva, amorosa. Para mí fue muy importante esa comida, porque fue el ambiente también. Quizás ella se sufría en ese ambiente, no sé, en el ambiente de la cocina, seguramente se estresaba, pero cuando ella salía yo sentía una persona en paz. Entonces lo que yo estoy planteando es que yo prefiero ser un patrón de una tábola calda, es decir, un cocinero de un pequeño restaurante con éxito, donde yo disfrute, trate bien a mis empleados, ame los ingredientes y tenga relación directa de trazabilidad, o sea, relación directa con los productores que me ofrecen el mejor producto, o el ganadero que me ofrece la mejor carne. Entonces yo prefiero eso, prefiero la paz interior y prefiero no tener mucho dinero, que entre paréntesis, eso no tiene ningún sentido. Cuando uno se muere no tiene ningún sentido. Una de las cosas interesantes de la vejez y bonita de la vejez es que uno va desarraigándose de cosas que no tienen mucha importancia, por ejemplo, o que tienen mucha importancia, porque uno tiene imposibilidad, por ejemplo, esas disputas del amor que uno tiene cuando tiene 20, 30 años, esos altibajos, esas decepciones, esos celos, esos mal amor que uno siente y esos despechos, y también el hecho de no sentirse suficientemente querido por la otra y el miedo a la infidelidad de la pareja. Todas esas cosas van siendo suavizadas por el tiempo y uno va perdiendo, incluso aprende a mirar a la mujer de otra manera. A mí me da ganas de reír porque yo trabajo en una universidad de Ecuador. Ecuador, la gente tiene la idea de que Ecuador tienen el arquetipo y
perfil fisonómico de los indígenas. Y la gente tiene la idea de que los indígenas son feos, no, pero en realidad no. Pero es que yo vivo en la costa, y en la costa yo nunca he visto tantas mujeres bonitas como en la costa. Entonces, a veces yo las miro sin querer. Sin querer yo las miro, sin pensar nada malo. Sin pensar nada malo. Yo no estoy pensando en acostarme con ella, porque quizás yo no tengo cómo responder a esa insinuación. Si una de ellas me dice, mira, tú, ven, yo quiero acostarme contigo, me asusta, me va a asustar. Que no era el Rafael de los 30, 40 años, 50 años, con vanidad y que seducía mujeres. No, seducía mujeres. Yo nunca fui seductor de mujeres. Para poder casarme con una mujer para poder acostarme con una mujer yo tenía que casarme con esa mujer. Tengo muy pocas relaciones con mujeres porque he tenido muy pocos matrimonios, 3 matrimonios y 4 amores seguramente en el camino, en el largo camino de mi vida, donde yo me enamoré, pues. Pero las circunstancias no permitieran que me casara con ella. Si no tuviera 5, 8 matrimonios. Pero eso soy, una persona recatada, moderada en los impulsos sexuales, autorregulada. Pero no puedo autocontrolar mi mirada a la belleza. Los veo, me parecen muy bonitas. Así sucede con la comida ahora. Yo me puse a hacerle caso a gente amiga que me dice, tú tienes 80 años, más de 80 años, te voy a cumplir 84 años. Y entonces me dice, tú tienes que mirarte la presión, tienes que mirar. Y no le paro bola a eso. Yo comía hasta hace 15 días lo que me daba la gana. Chicharrón a cualquier hora. Yo soy amante del carbohidrato, amante de la carne y de la grasa, o sea, amante de los nutrientes, pero particularmente del carbohidrato. Y me puse a hacerle caso y fue un médico, y después fui a otro, y después me mandaron a hacer exámenes de laboratorio. Y aquí estoy, vengo de recoger los exámenes de un laboratorio y tengo el ácido úrico por las nubes, el azúcar en la sangre que da miedo, que puede, como me dijo uno, puede llegar a un coma diabético. Pero, ¿qué me quita a mí las ganas de mirar a una mujer bella, a pesar de que no tenga la capacidad de complacerla, o no tengo tanta capacidad para complacerla? ¿Qué me quita a mí las ganas? Por ejemplo, esta mañana, antes de salir a buscar los exámenes del laboratorio, hay una persona acá que hace deliciosas empanadas y me trajo empanadas para que desayunara, compradas por supuesto, pero para que desayunara. Y me trajo 4 y refrené las ganas de comerme por lo menos las 4 o 2, me comí una sola. ¿Entiendes? Como autocontrolándome, pero la que me comí, esa empanada frita con masa y con carne, fue deliciosa, deliciosa. Y tuve que esconder las otras empanadas para no comérmelas. Ustedes entienden cómo uno se va autorregulando, cómo va logrando controlar las emociones. Bueno, hay mucha diferencia entre controlar las emociones cuando uno es el patrón de un pequeño restaurante familiar, donde uno abre los fines de semana y lo ayudan los hijos, por ejemplo. El otro día fue a un restaurante y una estudiante, alumna mía, era mesera. Entonces ella me saludó, la profesora, ¿y tú qué estás haciendo acá? No, es que yo soy mesera, mi papá es el dueño, mi mamá la cocinera. Ve a aquella muchacha, esa es hermana mía, esa es también otra mesera. Y el que llegó con la moto y una cantidad de alimentos, ese es un señor que venía de una finca de comprar algunos alimentos producidos en la finca. Entonces yo los miré y dije, caramba, ¿qué ambición nos lleva tan lejos de la puerta? Como decía Andrés Eloy Blanco, pensando en su mamá y en las ambiciones como poeta, literato y político, ¿qué ambición me llevó lejos de ti? Ahora, por supuesto, a veces uno piensa, ¿qué ambición ha llevado a muchos cocineros a meterse en esa olla de presión de la cocina con calor? En vez de estar cocinando, riéndose, y viene una visita y uno la recibe cocinando, y uno tiene tiempo de sentarse un rato, recogerse el delantal
y ponerse a conversar con el cocinero que le es familiar, hablar de las cosas, hablar de la vida, del precio de los alimentos, de que ahora los alimentos no son lo mismo, de que ahora los muchachos no quieren colaborar con los padres. Oír los cuentos de la vida, la narrativa de la cotidianidad, que yo creo que es muy importante, porque la socialización de las cosas que tenemos, de nuestras cosas, nos ayuda a sentirnos mejor, nos ayuda a relajarnos. Y por supuesto, todos nos vamos a morir, pero hay una forma de morirse rápida y amargamente, y hay otra forma de morirse suavemente. Como se murió mi papá, por ejemplo, que se estaba casando una nieta, se puso a hablar creo que con la nieta, en una silla, en plena reunión familiar, porque fue una reunión familiar para festejar no creo que era el matrimonio, sino sí, como un matrimonio civil, no sé. Y él se recostó a la nieta, se había hecho unos tragos de whisky, le gustaba el whisky. A ver, yo creo que se pasó de trago, y entonces nos reíamos viéndolo ahí dormido, recostado al hombro de la nieta, que no se atrevía a pararse porque le daba miedo de que el abuelo se cayera o despertarlo. Hasta que alguien se acercó y lo miró y dijo, mi papá no está bien. Sí, el papá estaba bien, se había hecho unos tragos y estaba durmiendo, pero estaba muerto. Entonces la gente me pregunta, ¿por qué tú dices que tu papá estaba bien? Bueno, porque el trago ese amargo de la muerte lo pasó sin darse cuenta, como cuando uno se mete, en una actividad y al final de la actividad está, diríamos, cuando uno se mete en un avión y llega a París, por ejemplo. Está París esperándolo, pero uno llega y se mete en el avión con miedo, ese avión, en el aeropuerto de Maiquetía, que si le revisan el pasaporte, con todo ese papeleo burocrático, pero uno se monta en el avión se levanta, y cuando uno abre las puertas del avión, cuando abren las puertas del avión y uno sale, y uno llega a París, y camina por París, uno dice, llegué a la gloria. Y bueno, quizás uno no coma en los grandes restaurantes, no compra en los grandes modistas, pero está caminando, está pateando un sueño. Bueno, así sucede en la vida. Lo que hay que hacer es patear el sueño, sin esperar nada, diríamos, sin esperar, disfrutar del viaje, como dice el poema Ítaca de Cavafi, Constantino Cavafi. Disfrutar del viaje. El viaje es la vida, porque todos sabemos el destino. Todos sabemos que ese viaje nos conduce a Ítaca, que es la muerte. Así como a Ulises lo condujo al final, donde lo esperaba las obligaciones hogareñas, pero él tuvo una enorme aventura durante todo ese viaje. Bueno, la vida es una aventura que hay que vivir. Y por ejemplo, eso lo decía John Lennon, pero John Lennon era una persona desquiciada. Lo mataron y tenía relaciones muy malas con su familia, con sus hijos, y rompió todo por el amor de una mujer, o por lo menos por la adicción a una mujer, porque hay adicciones a droga. Él tenía una adicción por Yoko. Y entonces, el tipo que yo lo quería tanto, que hizo canciones como Imagínate, si la vida fuera diferente. Él, sin embargo, no tenía una vida diferente. Vivía en una casa hermosísima, con jardines, pero no tenía problemas con sus hijos. ¿Qué importa? Entonces hay que recortar toda esa ambición y buscar la calidad de la vida dentro de las alternativas que la vida nos da. Bueno, esto parece más bien ¿cómo se llama? Un sermón literario, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería decir es que yo me siento bien cocinando. Y sobre todo porque cada vez que uno cocina le da la comida a los otros, y esa comida que se mete a la boca contribuye a la sobrevivencia del individuo. Como decía el arcipreste de Ita, por dos cosas el hombre trabaja: una por haber mantenimiento, comida; la otra por haber juntamiento con fembra placentera, el sexo.
Esos son dos de los grandes movilizadores de la conducta humana, la alimentación y el sexo, y más en la alimentación. Con el sexo uno puede reproducirse y gozar, pero es con la alimentación uno sobrevive. Si uno no se alimenta, se muere. Uno puede dejar de tener relaciones sexuales y no se muere. Hay personas castas que se han metido, cuando son castas verdaderamente, casadas con Dios, con Jesús, o con el patrón de su orden religiosa, y entonces se casaron con una idea, con una ideología religiosa de amor. Y hay otros que se casan con la idea de dar su vida al cuidado de los otros. Eso es importante. Pero ¿cómo se llama? Aparte de esos matrimonios casi religiosos y psicológicamente, diríamos que es necesario explicar bien, por lo general uno en la vida debe buscar un cierto grado de placer, minimizando el dolor y bueno, pasársela bien, pararse y conversar como las mujeres conversan alrededor de una fuente en un pueblo español, pues. O como mi papá conversaba cuando yo era niño, nos íbamos a la Pesa, era el mercado, una parte del mercado donde vendían carne. Entonces yo me iba con él en la mañanita, a las 6 de la mañana, para conseguir buena carne. Y él iba a buscar carne, pero yo iba por una empanada, por una arepita dulce, abombadita. Yo iba por eso. Y entonces éramos felices los dos. Yo, por mi arepita abombada, dulce, y él por una carne de buena calidad. Y además él se paraba a conversar con todo el mundo y yo me impacientaba. Me impacientaba porque él se paraba y conversaba. Don Manuel se llama, Manuel Antonio Cartay. Don Manuel, ¿qué más? Y le hacían preguntas. Y yo me impacientaba. ¿Cuándo iremos a llegar a la casa? Entonces, desde las 6 de la mañana llegamos a la casa a las 8 de la mañana, 2 horas después. Y entonces, llegaba a la casa, desayunaba y se iba para la plaza a conversar con sus amigos. Entonces yo digo, vivió una buena vida, Una vida con sentido donde la amistad fue importante, una vida con sentido donde fue importante crear unos hijos y tener un hogar honorable donde había muchas ambiciones, pero él tenía un hogar honorable, digno, crió bien a sus hijos, con justicia, les enseñó valores y además los acompañó en ese proceso de desarrollado de una profesión, pues los acompañó y los financió. Quizás la que sufrió más en esa cuestión fue la madre. No reconocían ni por los hijos, que no le decían, mamá, qué comida tan sabrosa preparo. Ahora sí. Ahora, por supuesto, ahora sí pienso en esas comidas irrepetibles. Ya la madre no está. Pero quizás como la memoria es esquiva, la memoria es caprichosa y mentirosa, pues la memoria habla de un placer que quizás es un placer hiperbólico, una exageración del placer de lo que mi memoria gustativa me trae los recuerdos. Bueno, hoy es un día de nostalgia. y bueno, está bien. Ese es el día el mío de conversar con ustedes. En vez de empezar a darle información, le estoy dando parte de mis recuerdos emotivos, emocionales. Está bien, parte del otro yo, del programa Cartas de Cartay. Nos vemos en el próximo programa y bueno, los espero en el próximo para hablar de cosas más objetivas. Está bien, nos vemos.